Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos una vez más acá dando la lucha cultural, si se quiere decir, contra... Tiene tantos nombres hoy en día que sería larga sería larga la lista, pero hoy estamos con Alexis López Tapia, que como fue una recomendación de uno de nuestros seguidores, para que lo entrevistemos. Alexis es un investigador científico y me gustaría, Alexis, que te puedas presentar para los que no te conocen. Hola, muchísimas gracias, Jonathan, y muy honrado que me hayan invitado a Liber Radio para poder conversar con los queridos uruguayos. Y básicamente soy un investigador, efectivamente he estudiado varias carreras, soy entomólogo de base, estudié periodismo, estudié electrónica, he estado en muchos temas. Soy director de dos programas de radio, de televisión en realidad, en Radio Bio Bio, en Chile. Uno sobre historia de Chile, que es rutas de nuestra geografía sagrada, y otro de energías renovables, ahí están las dos cosas que me apasionan, que se llama Energía Alterna. Y actualmente soy director del canal, que está atrás el logotipo, de Radio y Televisión Santiago de Chile, RCT Chile. Adicionalmente, los últimos 20 años he venido estudiando politología y haciendo un análisis desde hace mucho tiempo ya del proceso insurreccional en Chile, que lleva más de 20 años. Bien, sí, justamente, bueno, si bien hoy estamos todos con un ojo puesto en las elecciones de Estados Unidos, no terminamos de salir de no sé, para mi sorpresa, de lo que pasó en Chile, ¿no? La reforma constitucional, que se aprobó que se haga una reforma, entonces tal vez vos puedas darnos, si bien más o menos, ¿no? Entendemos ha habido una conquista cultural y que eso lleva a que cierta parte del pueblo se hace servir a, bueno, los intereses de, qué sé yo, del marxismo, del globalismo, como quieran llamarle. Pero me imagino bueno, me gustaría saber un poco más específicamente el proceso de Chile. Mira, hay que señalar algunas cosas e irse un poco atrás, que son sumamente importantes desde un punto de vista analítico y politológico. Lo primero, la gente suele recordar el 11 de septiembre de 1973 por el derrocamiento de Salvador Allende, pero poca gente hizo el análisis del punto de vista de la doctrina de lo que esto significó para la Unión Soviética en su momento. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque doctrinariamente el marxismo siempre sostuvo que los procesos revolucionarios eran irreversibles. Este era un dogma dentro de la Unión Soviética. Es decir, que en aquel país donde se iniciaba un proceso insurreccional y luego revolucionario, no se podía volver atrás. Bueno, lo que probó Chile el 11 de septiembre hace ya mucho tiempo fue que los procesos no eran irreversibles y que se podía salir y que en definitiva no había algo así como un destino cuando entraban estas fuerzas a operar en absoluto. Fue tan fuerte el impacto en la Unión Soviética que tiempo después, cuando invaden Afganistán, el secretario general de la Unión Soviética dice, bueno, Afganistán no va a ser otro Chile, y resulta que Afganistán de nuevo les demuestra, con la derrota, de que no hay procesos irreversibles sociales. Entonces, esto es muy importante en términos analíticos. Lo que pasó con la izquierda en Chile a propósito del 11 de septiembre fue que inmediatamente entró en resistencia, luego pasó a una fase de defensa, inicios de los 80, pasó a una fase de contraofensiva a mediados de los 80 junto con la crisis económica que vivió todo el continente y finalmente desarrolló una larga línea de proceso ofensivo hasta culminar en parte con lo que pasó el domingo 25 pasado. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese lapso, estamos hablando de los 70 hasta el 2020, el comunismo como principio, que ya había tenido muchas revisiones durante el siglo XX, desde los 60 en adelante, del 68 en adelante en realidad, desde mayo del 68 en París, tuvo una última revisión, que es la revisión actual de comunismo en todo el mundo, la más vigente, que se llama deconstrucción. Antes teníamos, por ejemplo, Escuela de Frankfurt, antes teníamos a los espartaquistas, Mao Zedong, al foquismo del Che Guevara y así distintos tipos de modelos revolucionarios que se fueron aplicando durante el siglo XX. Pues el último modelo fue esta escuela francesa de origen que empezó a trabajar desde los 70 en adelante hasta el año 91, justo coincidiendo con el retorno a la democracia en Chile, viene a Chile uno de los principales ideólogos de la deconstrucción, que es Félix Guattari. Guattari es psicólogo, también académico de alto nivel en Francia, y en Chile deja instalado desde el año 91 una escuela de construcción que hoy día está presente
literalmente en todas las universidades del país. Y más importante incluso, Guattari viaja 14 veces a Brasil y en Brasil es el ideólogo, el responsable teórico del triunfo de Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores que llega al poder. Entonces estamos hablando de que esta última revisión teórica de comunismo como principio ha tenido la fuerza suficiente como para llevar a un oscuro personaje, esto en palabras de ellos mismos respecto de Lula da Silva, a transformarse en presidente de la primera potencia del Cono Sur. Eso empezó a trabajar del año 91 en adelante en el país y hoy día, por supuesto, tenemos una vanguardia ideológica revolucionaria que está en el sector asistémico, la deconstrucción es por definición asistémica, luego viene un importante número de organizaciones, grupos, etcétera, que están en el sector antisistema, y luego tenemos parte de la revolución desarrollándose dentro del propio sector sistémico e incluso con el Partido Comunista y el Frente Amplio que operan como brazos sistémicos del proceso insurreccional en el Parlamento. Eso te da cuenta del proceso, largo proceso de más de 30 años, donde la izquierda jamás dejó de trabajar en el plano de la idea y de hecho se apropió literalmente de la educación en Chile, mientras la derecha pensaba que manteniendo la infraestructura, esto es el lenguaje marxista clásico, los medios de producción, haciendo que el país creciera y solo ver el tema económico, esto no iba a ocurrir. Bueno, lo que prueba en los hechos lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en el resto del continente, incluido Estados Unidos, es que el problema principal siempre fue y siempre va a ser el problema de conquista ideológica. Porque quien conquista a nivel de creencia a las personas determina el rumbo de una nación, de un Estado o de un continente. Además, digo, algo me llamó la atención de entrada que vos decías, esto de la deconstrucción, que para los que no estamos muy empapados en el tema, hemos escuchado hablar de la deconstrucción en los últimos, qué sé yo, 5 años, ¿no? Todo lo que está relacionado con el movimiento feminista y con el lobby LGBT y todas estas cosas, hablando siempre ellos de la deconstrucción, pero no la había escuchado en la versión que vos me lo contás, y vaya que sí es importante, ¿no? Porque uno se pregunta, por supuesto, cómo ciertos personajes llegan al poder, personas que, bueno, a ver, acá en Uruguay tenemos a mujer. Así es. Ya con eso es como que da, no da para extenderse mucho. Pero, ¿en qué momento vos crees que ellos, por así decir, se, se asientan en Chile, por así decir? ¿En qué momento Chile está en las garras de ellos? No es solo Chile, es un fenómeno de Occidente y podríamos incluso expandirlo a nivel global. Hay que retroceder de nuevo en la historia para saber quiénes fueron estos personajes eh, que son muy importantes de estudiar y han sido muy poco estudiados por la gente que no es de izquierda, para ampliarlo más allá de solo la derecha, ¿no? Eh, Básicamente son 4 autores, la lista es enorme hoy día, porque si tú quieres hacerte una biblioteca de construccionismo, aparte de tener que gastar varios miles de pesos, millones incluso de pesos, porque son miles de libros que se han desarrollado de los 60 hacia acá, del 70 voy a poner mejor, hacia acá, además son de una densidad extraordinaria. Hablemos de quiénes son los autores. Esto es lo primero que hay que entender. Bueno, básicamente parten con Michel Foucault, hoy día bastante bien conocido, filósofo y lingüista, Jacques Derrida también, Gilles Deleuze también, y Félix Guattari, que ya mencioné. ¿Ya? Ahí están los 4 fundamentales. ¿Qué son? Bueno, son gente de izquierda en Francia, que ha venido del Partido Comunista en algunos casos, son todos franceses, 3 de ellos son franceses de origen judío, al igual que Marx, su primer problema es con su propia identidad como judío y deconstruyen su propia identidad como judío, el primer trabajo que hacen, y adicionalmente 3 de ellos son homosexuales. Eso ya te dice un poco de dónde fluyen estas ideas. Y se preguntan una cosa bien fundamental. Si con Gramsci se había invertido el marxismo clásico, es decir, ya el marxismo no buscaba apropiarse de la infraestructura, los medios de producción, esto es el marxismo clásico, sino apropiarse de la superestructura, la creencia, ¿no? Y de ahí viene la mala conceptualización de marxismo cultural que se le señala a Gramsci y a la Escuela de Frankfurt particularmente. Bueno, pero digamos que con Gramsci se invierte. ¿Y qué se preguntan estos autores? Foucault en particular. Bueno, dice, si Gramsci tiene razón, y hay que apropiarse de la cultura, ¿cuál es la primera herramienta de dominio? Y se responde, bueno, la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Y de allí que todos ellos estudien lingüística.
Entonces, mucha gente que empieza a entrar en deconstrucción por motivos académicos y en periodismo, por ejemplo, se pasan estos autores deconstruccionistas como si fuesen solo autores teóricos de una nueva visión sobre el lenguaje, sin hacer el nexo necesariamente entre que además son teóricos de comunismo y además bajan a nivel táctico operativo con modelos revolucionarios. Entonces, no se hace siempre ese link. Hay gente que todavía dice, pero ¿por qué me hablan de Félix Guattari si es un psicólogo? No, es un psicólogo revolucionario, ¿ya? Es distinto. ¿Ya? ¿Qué hacen los deconstruccionistas entonces? Básicamente, y voy a tratar de hiperresumir porque estos son temas filosóficos densos, pero simplemente dicen esto. Bueno, el problema que tenemos es que mientras exista dicotomía, y esto en marxismo clásico es lo que se llamaba la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, mientras existan dicotomías, da lo mismo que gane uno o el otro porque siempre va a venir la nueva tesis y luego nueva antítesis y luego nueva síntesis. Y esto no para. ¿Cómo salimos de esto? Y dicen, bueno, lo que hay que hacer es salirse de la metafísica. Esto es un poquito más elevado, pero en general, para súper simplificarlo, la metafísica siempre es binaria. Blanco, negro, arriba, abajo, noche, día, etc. Entonces dicen, el problema es que da lo mismo que nosotros apliquemos este modelo para llegar a comunismo, porque al final del día siempre estamos dentro de la dicotomía. Por ende, siempre va a haber oposición. ¿Cómo salimos de allí? Entonces de ahí se pasan de lo metafísico a lo ametafísico, fuera de la metafísica. Y esto tiene implicancias sumamente graves, porque si con Nietzsche ya habíamos asistido filosóficamente a la muerte de Dios, su gran sentencia, ¿no? Dios ha muerto. ¿Ya? En deconstrucción pasamos a muerte del hombre. Lo que se intenta en deconstrucción literalmente es que muera el ser humano en tanto ser. La deconstrucción, como es ametafísica, no cree en el ser y en pos de construcción ya ni siquiera cree en el ente, ¿ya? Que es la segunda fase que viene ahora. Esto es todavía a nivel filosófico arriba. ¿De qué sirve toda esta maraña de cosas complejas filosóficas? ¿Cómo hacen una revolución con eso? Bueno, simple. Yo creo que tú has escuchado la expresión me hace sentido. ¿La has escuchado en conversaciones cotidianas? Me hace sentido tal cosa, me hace sentido esto que dijiste, me hace sentido, etcétera. Claro. Bueno, esa es una frase típica de deconstrucción y te lo voy a tratar de explicar súper fácil. De cuando acá, en Occidente, las cosas, aquí tengo un control remoto, las cosas te hacen sentido a ti y no tú le das el sentido a la cosa. En castellano, la frase correcta es esa cosa tiene sentido para mí o no tiene sentido para mí, pero jamás la cosa te va a dar sentido a ti. Bueno, la frase me hace sentido, que hoy día es de dominio común y popular, incluso es una frase de construcción. ¿Qué cambia con eso? Algo trascendente, pues. Justamente que cuando nosotros le damos sentido al mundo es porque estamos actuando y operando de manera trascendente sobre el mundo. Pero cuando las cosas tienen sentido por sí mismas es que estamos en el mundo de la inmanencia. Y con eso ya te alejaste de la tradición occidental por definición. Primer problema. Segundo, a partir de estos cambios de lenguaje, ellos también desarrollan una nueva estrategia revolucionaria. Y ahí viene la bajada más importante. No se quedaron en esta discusión filosófica y arriba metidos en las nubes de la metafísica o de la metafísica, sino que lo bajaron, lo aterrizaron. Y dicen lo siguiente, todos los modelos anteriores siempre habían escogido como sujeto revolucionario a grupos particulares de la sociedad. Si con Marx era el proletariado, si con Mao Zedong era el campesinado, si con distintos autores iban siendo diversos grupos sociales, lo que dicen los deconstruccionistas es mucho más radical. Dicen, el problema que tenemos, así como tenemos problemas con el binario, también tenemos problemas con que cuando se elige un grupo social como sujeto revolucionario, y recordemos de paso que todas las revoluciones en Occidente siempre las ha hecho un puro grupo, que es la burguesía. Esto desde la Revolución Francesa hasta la fecha, ¿ya? Nunca fue otra forma. Donde otro modelo se aplicó, maoísmo en particular, y China, que tenía un 98% de campesinos, así que era imposible hacerlo con los proletarios o con los burgueses, porque no había, era el 2%, no hubieran ganado. Pero aparte de eso, en el resto siempre tenían ese segmento. Y va a haber discusiones internas de los distintos modelos de marxismo respecto a quién es el sujeto revolucionario. ¿Y qué dicen los revolucionistas? Dicen, todo eso es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es transformar el margen, piensa en una curva de distribución normal, una campana de Gauss, ¿ya? Y ahí tienes la población de un país. Nosotros tenemos que tomar los márgenes de la distribución normal y transformarlo en centralidad. O, lo voy a decir de otra forma, la anormalidad tiene que ser normal. Y por ende integran, y ahí viene la explicación de lo que tú estabas mencionando, a lo que ellos llaman esquises, fracturas o pliegues sistémicos, áreas marginales del propio sistema, que son, por marginales, anormales, no es una sentencia del punto de vista
del punto de vista moral, es una sentencia en términos de la distribución en la población, y esas externalidades marginales y anormales las vamos a transformar en centralidades y normalidades. Entre esas, por supuesto, si tú lo nombraste, la homosexualidad, que en términos históricos es normal, pero es marginal. Es decir, siempre en la historia han habido homosexuales, pero son parte del margen social en esta distribución de curva normal porque la mayor parte de la población históricamente siempre ha sido heterosexual. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, resulta que lo marginal entonces se va a transformar en el central. Y de ahí viene como primer esquice homosexualidad, que lo mencionaste anteriormente. Un segundo esquice que toman, por supuesto, y esto es una historia que se pudo seguir, el feminismo, y lo transforman en el feminismo radical y posfeminismo incluso, que es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Ya? De nuevo, la pretensión de que estos segmentos marginales y anormales en términos de distribución de la población se transformen en norma general. Y, por supuesto, de la mano con eso, homosexualidad, feminismo radical, viene teoría de género, que es un esquice formidable. ¿Ya? Teoría de género es hoy día lo que está afectando literalmente a todo Occidente, imponiéndonos lenguaje de género, y ahí tienen la importancia del lenguaje, ya no somos todos, o ni siquiera todas, porque todos es todos, ¿ya? Sino todos, todas y todes, ¿ya? Ahí tienen un mero ejemplo que yo sé que los auditores entienden. Segunda idea, otros segmentos marginales, por ejemplo, los pueblos indígenas. ¿Ya? En los pueblos indígenas se aplicaron diversos modelos. En Chile tenemos hoy día un problema con el mal llamado conflicto mapuche, Argentina también lo tiene en la zona sur, eh, que corresponde al modelo anterior. Ellos están en el concepto de guerra de liberación nacional. Lo que tenemos son guerrillas de liberación nacional. Por ejemplo, en Paraguay también hay estos grupos, que hay una guerrilla operando ahí, LP, que se define como guerrilla o guerra de liberación nacional. Pues bien, toman ese esquice, ese margen, y lo vuelven centralidad. Y de ahí viene todo el planteamiento de esta idea de los estados plurinacionales que se terminó concretando, por ejemplo, en Bolivia. ¿Ya? Y tú vas viendo paso a paso como del punto de vista filosófico se baja al punto de vista doctrinario y terminan del punto de vista revolucionario aplicando el esquice como un nuevo, y esto es lo importante, sujeto revolucionario o, el lenguaje de construcción puro, máquina de guerra, porque eso es lo que son. ¿Ya? Máquinas de guerra que tienen por objeto desmontar, y aquí termino con este lenguaje porque es hasta espantoso mencionarlo, desmontar los dispositivos de control de la normalidad, para decirlo en términos simples, de lo sistémico o de lo metafísico. Objeto final, y esto va a sonar fuerte, pero es así literalmente, ¿qué busca la deconstrucción? Literalmente busca desalmar al ser humano para pervertirlo. Eso es lo que busca. Eh, este- Está muy bueno porque vos tenés una forma muy prolija, muy académica de expresarlo. Nosotros en los grupos, en la gente con la que hablamos en las redes y demás, tenemos términos un poco más cavernícolas para decirlo, pero sí, es exactamente como vos lo decís. Aparte se ve manifestado, sobre todo, nuevamente como vos decís, en el tema del lenguaje, ¿no? El normalicen tal cosa, ¿no? Visibilicen tal otra cosa. Entonces se transforma en una constante propaganda de todas aquellas cosas que ellos quieren implantar en la sociedad. Y bueno, como dicen, cualquier propaganda es buena propaganda. Si vos estás constantemente bombardeando a la gente con ideas, si bien hay mucha gente, bueno, como vos hablas el tema de lo LGBT y demás, ¿no? Dicen, no por que esté en la calle, no porque vos veas o porque haya propaganda, significa que vos te vas a hacer homosexual. No, de repente yo no, pero de repente el que está aquí o el que está allá, tal vez sí, ¿no? Porque la idea de la propaganda es justamente esa, es influenciar a las personas para lograr algo, ya sea que vos compres algo o en este caso que te afilies, bueno, estás comprando algo también, ¿no? Pero en este caso también que te afilies a esta supuesta lucha que ellos tienen, de reivindicación y de no sé cuántas cosas más, que no termina siendo más que otra forma de agrandar el Estado, vivir del Estado, y que las personas que se dedican a romperse el lomo trabajando tengan que pagar todas estas cosas porque en algún momento de la historia alguien les hizo algo, entonces bueno, tenemos que pagar nosotros. Mira, tú planteaste una cosa que es súper importante que la gente entienda a propósito de la propaganda. Hay una distinción, eh,
entre propaganda y publicidad. Además lo digo en términos técnicos porque he trabajado, tuve una agencia de publicidad 10 años, entonces estudiamos estos temas. Esto fue antes del 2000. Y habitualmente la distinción se hacía entre que la publicidad te vende productos y que la propaganda te vende ideologías. Esa es la distinción clásica. Bueno, ese es el modelo anterior. Y aquí es donde quiero a los telespectadores alertarlos. En el siglo XX, todas las revoluciones, hasta antes de deconstrucción como modelo filosófico, tenían un discurso que era explícito, directo y abierto. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, la publicidad, la propaganda de Primera Guerra Mundial, de todos los países en conflicto, era muy parecida. O sea, todos mostraban soldados, todos mostraban heroísmo, todos mostraban mujeres y familias, todos mostraban el país, todos mostraban niños jugando con armas y así. Todos los países. ¿Ya? Si revisas Segunda Guerra Mundial, exactamente lo mismo. Si revisas Revolución China, exactamente lo mismo. Es explícito, abierto, directo. Se entiende inmediatamente. Cuando te ponen todavía hoy un cartel ruso, ¿ya? De los obreros rusos que van formándose, que es muy visualmente conocido, y después vienen los soldados hasta llegar a los Rus originales de Rusia, bueno, eso es abierto, es directo y explícito, cualquiera lo entiende. Los deconstruccionistas son mucho más sofisticados. Sigue siendo directa la propaganda, pero es encubierta y implícita. Entonces ahí está el problema. La gente asume de que no le están vendiendo propaganda ideológica, cuando en realidad sí le están vendiendo propaganda ideológica, aunque no lo entiendan como tal. ¿Ya? Y te voy a poner un ejemplo. Tú conoces la marca Nike, ¿no? Nike, Sí. famosísimo, ¿ya? Nike hace referencia, y el símbolo de la marca hace referencia a una alita, ¿no? Porque es la diosa La Nike de diosa la del victoria. triunfo. ¿No? Sí. ¿Y tú te recuerdas por casualidad cuál es el eslogan de Nike o de Nike o Nike? Hazlo, sería en español. Just Just do it en do it, inglés, sí. ¿cierto? Just do it, ¿ya? ¿De dónde salió ese eslogan? El solo hazlo, el solo hazlo, eso es lo interesante, no es un eslogan de marca comercial, es de construcción aplicada, está tomado de manual, ¿ya? Porque significa usted hágalo nomás, no hay consecuencias, no hay no hay responsabilidad, usted hágalo, just do it, ¿ya? Entonces, te están vendiendo la marca, claro, pero cuando tú revisas el mensaje ideológico detrás de la marca, te están en realidad vendiendo propaganda. Ahí tengo un ejemplo, ¿ya? Podríamos analizar N cantidad de propaganda donde aparece mensaje de deconstrucción. Yo te voy a poner una marca que en Chile tiene mucha presencia en la telefonía, que es WOM, ¿ya? Es una marca reciente de carrier telefónico. Y toda la propaganda, si los telespectadores se dan la molestia de poner WOM y ver publicidad WOM, van a encontrar ahí lleno de mensajes de deconstrucción, normalización de lo marginal o de lo anormal, y etcétera. Mensajes políticos casi directos, hasta casi se salen del modelo porque a veces son demasiado explícitos, cuando el modelo es, como señalé, implícito. Y viene un tercer factor y aquí que quisiera alertar a Aquí los iba a hacer papás. una pequeña pausa ahí de lo que vos decías. Un análisis de que muchas veces las personas se dan cuenta cuando las marcas capitalizan los movimientos sociales, pero no se dan cuenta de que muchas veces es la marca generando movimientos sociales a través de el uso de los mismos. Tal cual. Te voy a poner un ejemplo, este tal vez sea más conocido. ¿Conoces la marca Sprit, que tiene 3 barritas? Sprit es una marca conocida más o menos internacionalmente norteamericana. Esa marca la creó Douglas Tompkins, que fue un norteamericano que vino a Chile, compró una importante zona de la zona sur del país en Chile, en la Patagonia, casi limítrofe con Argentina, y se volvió ecologista profundo. Esa es su radicalidad, ¿ya? Que otros 15 de construcción, debo decir de paso. Pues bien, la gente lee Sprit porque están esas 3 rayitas que se llaman el efecto stencil. Y tú vas a ver innumerables logotipos de marcas comerciales que traen las 3 rayitas, ¿no? Bueno, nadie se pregunta de dónde salieron las 3 rayitas, porque la leen como letra E, no significa E. Eso significa fin de los tiempos, fin del mundo, y lo voy a traducir literal de construcción, fin del capitalismo. Eso significa la marca. Entonces, ni siquiera te percatas porque no conocen los códigos, pero estamos saturados de códigos de deconstrucción en toda la publicidad, en todo el planeta, y por eso te decía que este es un problema planetario, ni siquiera de América, está en todo el mundo. Y lo segundo, y esto tal vez, por eso te decía la alerta más importante que le puedo hacer a los papás, han venido operando largo tiempo
utilizando dibujos animados como primer medio de adoctrinamiento. Y te voy a poner dos ejemplos. ¿Ya? Esto me lo van a entender todo. ¿Cuál es la serie de familia infantil para adultos más famosa del mundo? Los Simpsons. Los Simpsons acaba de cumplir el año pasado 35 años en la televisión. Tiene una audiencia enorme. Son millones de personas que lo ven en todo el planeta hace 35 años. Ahora, ¿tú te has percatado del estereotipo de padre que refleja Homero Simpson en la serie? Sí, sí, a ver, todas las series americanas, sobre todo las de humor, el padre siempre es un idiota, la madre es la que lleva la batuta en la familia, la que le pone el hombro, la que sale adelante, la que toma las decisiones correctas. El padre es idiota, es perezoso, es bruto, prácticamente... A ver, incluso hay gente que no lo ve, pero hay series como esta serie espantosa, ¿cómo es que se llama? Ricky Morty o algo así, que es un dibujo que muchos adolescentes miran ahora y dicen que es súper rebelde y antisistema, o sea, del lado nuestro, supuestamente, ¿no? Políticamente incorrecto, no sé qué. Y es lo mismo. Tenés el mismo padre idiota, la misma madre que saca a la familia adelante. Es todo el mismo mensaje que ellos dan continuamente y lo ves en todas, yo qué sé, lo ves en series como Friends, lo ves en series que yo me acuerdo en mi infancia, Malcolm, que era una serie de Sí, me chicos, acuerdo. adolescentes. Sí, está por todas partes. El mensaje es siempre el mismo. No rescatás a un padre decente o que sirva para algo, ni hablar. Y bueno, ¿qué te están haciendo? Deconstruyendo al padre como figura arquetípica de la familia. Primer problema. ¿Ya? Eso es directo. ¿Ya? Ni siquiera en este caso es implícito, es abierto, porque Homero Simpson es alcohólico, es tonto, es gordo, es... Todos los males del planeta, de todos los peores padres del planeta están puestos en Homero Simpson. ¿Y qué resultado tienen? Fíjate cómo se abre. Por un lado tenemos a la Lisa Simpson, que es inteligente, que toca música, que tiene sensibilidad, que está en todas las causas pro o progre, lo vamos a decir de esa Sí, forma. sí, Y por el otro, bueno, tiene a Bart Simpson, pues. ¿Y qué estamos viendo en toda la zona insurreccional en todo el continente? A millones de Bart Simpson tirándole piedra a la policía. ¿Se entiende la lógica? sí, te Ahí entiendo. tenemos ese ejemplo. Te voy a poner otro. Y con este paro porque podríamos seguir toda la noche. Bob Esponja, famoso dibujo animado. ¿Qué es Bob Esponja? ¿Es niño o es niña? Sí, es un ente indefinido. Tampoco sabes qué edad tiene. No, sí, no sabes prácticamente nada. Solo que parecería que es un hombre porque se llama Bob, ¿no? Pero no sabes por qué, no está Ahora definido. soy niña, dijo en un capítulo especial Bob hace ya varios años atrás, y la cadena acaba de admitir el año que pasó recién, 2019, que efectivamente Bob Esponja no es niño, no, es homosexual. Y cuando tú revisas cuadro a cuadro cómo lo muestran, su trasero siempre lo muestran en forma destacada. Hay mensaje y código metido en la serie hace mucho rato y lo han visto millones de niños para los cuales ponerse ropa de niño o ropa de niña es absolutamente indiferente. ¿Por qué? Porque lo más importante en deconstrucción, si tú anulas el binario, lo masculino y lo femenino, ¿qué te queda? Lo híbrido. ¿Ya? No es ni una cosa ni la otra cosa. Y con eso deconstruyes lo femenino y deconstruyes lo masculino, ambos a la vez. Para eso operan estas series. Entonces, me preguntaba, y por eso diste largo rodeo, ¿cómo es que llegamos en Chile a que un 70, un 80% casi, a aprobar el cambio de la Constitución? Bueno, porque son por lo bajo dos generaciones que han venido siendo sistemáticamente adoctrinadas de esta forma indirecta y encubierta en categorías de deconstrucción, y más aún a la que se le quitó educación cívica en el colegio, por lo cual los niños chilenos ya no se forman en educación cívica hace mucho tiempo, más de 20 años. En segundo lugar, se dejaron de hacer cosas que se hacían en los colegios tradicionalmente, como que los días lunes, yo no sé si en Uruguay se estila, pero yo entiendo que sí, se canta la canción nacional y se dice la bandera. No todos los colegios en el país lo hacen, de hecho hoy día la menor cantidad de colegios lo hacen, En por lo cual Uruguay se hace dejaron rato de que inculcar, estamos. en lo mismo, bueno, se dejaron de inculcar valores como la patria, y recordemos que patria deriva de la tierra de los padres, y cuando tú deconstruyes al padre, ¿qué estás deconstruyendo de paso? A la patria, pues. ¿Ya? Y eso explica que hoy día tengamos en las protestas y las manifestaciones insurreccionales que se han venido desarrollando un año en Chile, no a la bandera chilena o a la bandera chilena invertida, toda color negro con una estrella, sino a esta pseudo bandera mapuche que es un invento, fue un invento que se creó específicamente para un grupo
hace ya unos 20 años atrás, y de mapuche histórico no tiene nada. Y eso es porque se han ido desmontando, deconstruyendo, esa es la palabra, los símbolos nacionales. Y por eso atacan, entre otras cosas, a todas las estatuas que pillan, de cualquier héroe nacional. Y por eso atacan, otra vertiente, a las iglesias, porque la noción que yo te mencioné antes de desalmar al ser humano tiene que ver con sacar a Dios de todo el juego, ¿no? Bueno, se han quemado en Chile a la fecha más de 70 iglesias en el país, una cosa absolutamente histórica. Y por el otro lado tienen la vertiente insurreccional de corte anarquista, esto es anti-sistema, que es la encargada básicamente junto con barras bravas, junto con gente del narcotráfico, junto con tribus urbanas, de lo cual podríamos hablar muy largo, que han venido atacando cuarteles de la policía, lo mismo que está pasando en Estados Unidos hace rato, lo que pasó en Colombia también, literalmente para declarar zonas autónomas donde no opera el Estado porque se saca la policía. En Estados Unidos ya tuvimos el caso de una ciudad que simplemente la policía abandonó el cuartel, se fueron, y esa es una zona declarada como zona autónoma. Y en el sur de Chile, la Araucanía hoy día tiene grandes áreas de la región que son zonas autónomas por la insurrección de la guerrilla que está operando en la zona. Totalmente, sí, digo, a ver, acá nosotros tenemos también experiencia con el Frente Amplio se llama también, para variar. Y sí, por supuesto, se destruye los símbolos patrios, se saca, en muchos lugares se sacó la foto de Artigas, que es nuestro héroe nacional, y se puso la de Chávez, por ejemplo, ¿no? O en tantos otros lados se pone la de Che Guevara, etcétera, etcétera. Ni hablar de que si vos le quitas a la persona su cultura, su pertenencia, por eso también tenemos esta ola de multiculturalismo, si se quiere decir. Si bien acá en América Latina es mucho más leve que en Europa, por ejemplo, porque en Europa traen gente de muchísimas etnias, digo, a ver, dentro de todo acá en América Latina por lo menos hablamos el mismo idioma. Digo, acá en Uruguay hay mucho... Todavía, ¿Eh? todavía. Ya te voy a Sí, explicar. sí, sí, ni hablar. Pero digo, acá tal vez, como te digo, tal vez no sea tan drástica o tan visible como lo es en Europa. Pero existe, existe y lo es. Y obviamente cuando vos empezás a mezclar pueblos, las cosas que los unen empiezan a desaparecer. Las tradiciones empiezan a desaparecer. Y si bien no creo que ninguna raza sea superior a otra raza, hay culturas que evidentemente se desempeñan mejor que otras culturas. ¿No? Y por eso los resultados, el resultado que te lleva a una cultura y el resultado que te lleva a otro. Entonces, obvio, le llevamos la cultura que funcionó mal a un lugar, tal vez el término correcto no sea cultura, no sé, yo no soy científico ni politólogo ni nada por el estilo, pero creo que la gente me entiende. Cuando vos traes gente a un lugar que está acostumbrado a cierto estilo de vida, que lleva tarde o temprano a la miseria, y la pones en grandes grupos en otros países, en vez de ellos adaptarse al país donde están, van a mantener su cultura porque tienen gente que los rodea de su cultura para sostenerla. Entonces, obviamente, vas a terminar debilitando la cultura local. Que es algo que, a ver, dudo que en ese estallido que hubo hace un año en Chile, todos los que participaron o todos los que movieron hayan sido chilenos. Mm. Voy a hacerme cargo de las tres cosas que dijiste porque te quiero comentar algunas cosas interesantes de eso. Lo primero, para que tomen nota en Uruguay, tú cuando lees Frente Amplio, ¿cierto? Por el partido, ¿no? Ujú. ¿Y qué significa? Que abarca a muchas subdenominaciones. No, nadie sabe qué significa. A ver, acá el Frente Amplio es la coalición de un montón de movimientos de izquierda. Ok. Ponele por decirlo. Leído, sí, leído fácil, parece ser eso. ¿Ya? Parece ser eso. Pero las cosas son más complejas en deconstrucción porque son implícitas y encubiertas, ¿no? Ya Ni lo hablar. mencioné. Y nada de lo que se habla en deconstrucción significa lo que parece que significa. Te lo voy a poner con un ejemplo previo para explicar lo que voy a explicar a continuación. Si yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti aborto? ¿Qué significa? Un asesinato. Ok, ok, perfecto. Podría ser eso, hay gente que dice interrupción, ¿no? Falso, interrupción del embarazo, etc. Literalmente es asesinato. Ok, perfecto. Probablemente la mayor parte de quienes nos están escuchando, si escucha aborto, entiende o lo asocia con matar a un bebé.
La pregunta que te quiero hacer ahora es distinta. ¿Qué crees que significa aborto en deconstrucción? Bueno, para ellos significa un derecho, ¿no? Una liberación, una manifestación de la soberanía de la mujer sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, no. Es el discurso. No, tiene otro significado para que veas cómo es en deconstrucción la cosa. Literalmente, ab, fuera de, orto, lo recto, la norma. Asesinar al bebé es el medio para salirse de la normalidad de la mujer que ejecuta el asesinato. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no es vida lo que tiene en el vientre, no un ser humano. Chao. No tiene nada que ver con la lectura discursiva. Es literal. Ab orto. ¿Ya? Entonces, cada vez que ellos dicen algo y tú crees que estás entendiendo lo que te dicen, si tú no conoces el código, no entiendes lo que te están diciendo. Cuando ellos te dicen aborten a las mujeres, le están diciendo sálgase de la norma, sálgase del dominio falocéntrico, heteropatriarcal, normativo. Eso lo están diciendo. Sálgase. ¿Ya? Primera idea. Frente amplio. Lo de frente es histórico, los frentes populares, ¿te acuerdas? Años Mm. 30, Europa y en Chile en particular, que llevó al triunfo del Partido Radical con Pedro Aguirre Cerda en 1938. Pues bien, frente se mantiene, es la idea de esa coalición, de todos esos grupos que me estás diciendo. Pero luego, si ya dijiste frente, y sabemos que los frentes agrupan a diversas orgánicas, los frentes fueron una de las resoluciones de la Tercera o Cuarta Internacional del Partido Comunista en la Unión Soviética, que aceptó alianzas tácticas con su hasta entonces enemigo de la propia izquierda, que no era comunista. Y por eso se ampliaron a los radicales en Chile, por ejemplo. Así que el concepto frente por sí solo debiese bastar para definir a esa coalición. Pues. Es un frente, todos lo entendemos. ¿Por qué le pusieron amplio además? ¿No es como redundante? ¿Me sigue que hay un problema frente? Ya, ok, son todo esto, ese frente que está ahí, y más encima son amplios. Que querrán decir que son muchos, pues, tal vez, ¿ya? Amplio. ¿Ya? De nuevo hay que recurrir de a dónde viene el código. Amplio está tomado literalmente de construcción porque en hebreo se lee Rehobot, y Rehobot hace alusión al tercer templo que no se ha construido, que se va a construir algún día en el monte Sión, cuando vuelve el Mesías y se acaben los tiempos, de nuevo fin de los tiempos, es un símbolo escatológico. Frente amplio significa el frente del fin de los tiempos. ¿De qué? Del fin de los tiempos del capitalismo. Eso es lo que te están diciendo en Frente Amplio. Casi Y nada. así cada cosa y cada elemento de deconstrucción, el lenguaje que te estoy planteando, que es lo más básico, la gente lo empieza a repetir, asume la categoría, pero sin saber el significado, y por reproducción el resto de la sociedad lo usa. Resultado, que estás literalmente adoctrinando a toda la población de un país o de un continente sin que se percaten. Y eso es lo que nos ocurrió en todo el continente en los últimos 30 años. Sí, digo, sabía que muchas palabras tenían y muchos términos obviamente actuaban de forma psicológica en la gente, pero no sabía que iba tan lejos. Y da como para hacer tal vez otro día, un segundo video específicamente sobre la relación entre, eh, bueno, el pueblo judío, házaro, como se le quiera decir, y los movimientos de izquierda, ¿no? Pero no, creo Sí, que pero se nos iría una mucho si, distinción, si te nos... haría una distinción súper pequeñita, porque a lo primero que los reconstruccionistas que te mencioné, al igual que Marx, renunciaron, rechazaron y repudiaron, fue a su propia judeidad. Ellos estaban en rebeldía contra sus padres y sus abuelos, que podrían, incluso tienen abuelos que, al igual que Marx, fueron rabinos, eran religiosos. Y acuérdate que el comunismo, como principio, no hay Dios. ¿No? Entonces, a lo primero que rechazan es a Bueno, eso. hay un Dios, pero es el Estado, ¿no? Sí, ahí tendríamos que entrar a hablar de otra cosa más compleja, pero ojo con ese concepto, ¿ah? Porque de lo que tú hablas no es de comunismo. El comunismo no quiere Estado, quiere abolición de todo el Estado y abolición de la familia y abolición de todo sistema, ¿ya? Y de toda clase. Eso es lo que quiere, ¿ya? El paso previo a eso, que se llama socialismo, ese quiere apropiarse del Estado para ir camino al comunismo. Esto es clásico, ¿ya? Claro, sí, sí. El Bueno, acá le socialismo decimos es comunismo a todo lo que es medio de izquierda, ¿no? yo lo sé, pero hago la distinción porque en Claro. general los sectores liberales siempre confunden cuando dicen, que son comunistas. ¿Cuál es la distinción entre comunismo y anarquismo? A ver. No te la sé decir. Ah, Digo, uno creería el que el com comunismo, o sea, ¿Ya? te digo, siempre creía que el comunismo es toda esa masa enorme de todos trabajando, poniendo el hombro juntos
sacar adelante la nación y con igualdad y con derechos y con... pero con el Estado, ¿no? Claro, Ya, bueno. Comunismo es el principio filosófico ahí arriba, en las nubes, que tiene dos ramas fundamentales, anarquismo y marxismo. Anarquismo no quiere Estado, anarquismo, ¿ya? claro, sí. Comunismo como principio no quiere Estado, y marxismo quiere hacer el tránsito del socialismo al comunismo, es decir, sin Estado también. Por eso se abren, pero es por método revolucionario, no es porque el fin sea distinto. Tanto los anarquistas como los marxistas, su fin último es la implementación y la implantación del comunismo como principio, donde no hay Estado. ¿Quiénes están entre medio? Los socialistas, porque dicen que hay que apropiarse del Estado, y esto es con Lenin, para establecer ¿qué? La dictadura del proletariado, modelo antiguo. En deconstrucción eso dejó de ser. En deconstrucción hoy día el modelo se llama revolución molecular disipada. Si las revoluciones anteriores eran con un jefe a la cabeza, Mao Zedong, el Che Guevara, etcétera, en revolución molecular disipada no hay jefaturas. Tú no ves jefes. Entonces ves estas masas que atacan a la policía, que queman cosas, que destruyen. Pero ¿dónde está la jefatura? ¿Dónde está el partido? No hay. Son N cantidad de moléculas, de ahí viene el nombre, las personas se transforman en moléculas, que actúan, se coordinan, hacen estas cosas insurreccionales y después se disipan. Revolución molecular disipada. Ese término lo acuñó Félix Guattari, el autor que ya mencioné. Entonces, todo esto te cambia el modo de entender el proceso político que estamos viviendo en Chile y en el resto del continente. Porque aquí hay otro modelo. Y lo que pasa, en general, en la gente de derecha y en general la gente no izquierda, es que se quedó pegada como si estuviéramos hablando de la Unión Soviética. Y ese modelo fracasó. ¿Ya? Lo que no fracasó, y ese fue un error de todos los analistas y los gringos en particular, es que cuando cayó la Unión Soviética, creyeron que el comunismo se había acabado. Y el comunismo nunca se acabó. Lo que se acabó fue un modelo que fracasó. ¿Ya? Pero inmediatamente empezaron a pensar en el modelo que seguía, pues. Así estamos como estamos hoy día. Claro, acá de todas maneras en Uruguay todavía se utiliza mucho el término comunismo, en la época de elecciones se llegó a escuchar hablar de oligarcas, bien a lo recontra trosco antiguo, ¿no? Pero sí, por Exacto. supuesto, la idea de ellos es, y por eso siempre te dicen cuando criticas, que como el comunismo no se ha aplicado todavía en ninguna parte, siguen, ¿no? Seguimos en eso, seguimos intentando porque todavía no se ha aplicado según ellos. Por lo que vos me decís es así. Súper interesante además porque haces mención de una cosa súper importante. Yo comenté que habían varios modelos antiguos, ¿cierto? Y nombré algunos. Espartaquismo, Rosa Luxemburg, Escuela Austriaca, eh, la Escuela de Frankfurt, el propio Gramsci, el Che Guevara, Foquismo Revolucionario, Maoísmo, ¿ya? Entre otros. ¿Ya? Tiene 7, ¿ya? Por lo bajo. Y el problema adicional es que en el continente tenemos a cada uno de esos modelos anteriores con sus propias guerrillas, sus propios partidos, sus propias... En Chile tenemos partidos que no están en el Congreso, pero que son maoístas o que son leninistas aún acá, ¿ya? El PC, el Partido Comunista Acción Proletaria, es leninista. El Partido Comunista Oficial que está en el Congreso ya no se declara leninista, ya está en fase de transición a deconstrucción. De hecho, Hugo Gutiérrez hace poco rato dijo, mes pasado me parece, en un tuit, que era muy bueno que se deconstruyera la historia nacional. Ya asumió la categoría. Y te quiero mostrar el tránsito con un ejemplo, para que se entienda que la deconstrucción no solo deconstruye a las izquierdas, sino también a las derechas y más importante al Estado. ¿Ya? Esto es súper importante. El año 85, en el centro de Santiago, estábamos en pleno periodo de las protestas violentas durante el régimen militar, en el centro, en el Cerro Santa Lucía, que está en el medio de la ciudad en Santiago, se detuvo a un militante de las juventudes comunistas de la comuna de Santiago. Y se lo llevaron preso y lo metieron a la comisaría. Entonces, cuando supieron, todos los compañeros de la sede de Santiago se fueron a la comisaría a rescatar a este compañero preso político. Bueno, llegaron todos a hablar con el carabinero y guardia y le dijeron, bueno, venimos a rescatar al compañero. ¿A quién? A tal persona. Ah, sí, ¿y por qué lo van a rescatar? Preso político, libérelo. ¿Cómo se le ocurre detenerlo? Compañero muy importante. A ver, revisó. Ah, sí, lo tengo detenido, sí. Pero no está detenido por preso político. ¿Cómo no está detenido por preso político? No, está por ofensa a la moral. ¿Cómo eso? Sí, porque se lo pilló en acto indecoroso en un lugar público, el Cerro Santa Lucía, con otro hombre. El Partido Comunista quedó atónito. Usted se imaginará lo que estaba haciendo él con otro hombre en el cerro, ¿ya? Y lo detuvieron por eso, a los dos, ¿ya? ¿Qué hizo el Partido Comunista del año 85? Lo expulsó del partido. Bueno, ese hombre, junto con 14 más,
se pusieron a trabajar y fundaron el Móvil H, el Movimiento de Liberación Homosexual, que 35 años después está imponiendo leyes. ¿Por qué? Porque ellos avanzaron hacia deconstrucción rápidamente, salieron del modelo antiguo. ¿Y qué le está pasando al Partido Comunista? Que lo expulsó en esa época, que ahora acoge la diversidad y la teoría de género y el LGTB, etcétera. Eso te muestra la transición ideológica. Entonces, no es lo mismo hablar de los modelos antiguos, cuando, por ejemplo, decimos Sendero Luminoso, ¿ya? Sendero Luminoso mató 80.000 personas en Perú, y Sendero Luminoso es un movimiento que tiene elementos de maoísmo y también de trotskismo dentro, o las FARC, que están en otro modelo, y así cada uno de estos, la única guerrilla, con esto cierro porque lo podríamos extender en una enormidad, la única guerrilla en el continente que literalmente está en deconstrucción es el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del subcomandante Marco originalmente, ahora cambió, ahora ya no se llama subcomandante Marco, de Chiapas, en México. Esa es la única guerrilla del continente que está en deconstrucción y está modelando a todas las guerrillas. Piensa tú que tenemos elementos simbólicos, uso de artefactos, trajes y simbología mexicana puesto en la supuesta insurrección mapuche en el sur de Chile. ¿Qué tiene que hacer Chiapas metido en Chile? Bueno, están modelando a la nueva guerrilla en todo el continente porque los más avanzados desde el punto de vista ideológico son ellos, que están en deconstrucción, y Marco en particular es, el subcomandante, digo, un deconstruccionista absoluto, de tomo y lomo. Ahí tienes, y con esos dos ejemplos te muestro entonces que todos los que entendieron que a la caída de la Unión Soviética el problema del comunismo se había acabado, están perdidos. Segundo problema, así como deconstruye hacia la izquierda, y te mostré el ejemplo con Partido Comunista, también deconstruye la derecha. Y en Chile, recordemos que, claro, en la elección de Piñera, actual presidente, aunque no gobierna, pero no importa, es otro problema, votó por él un 54% de la población. En realidad es menos porque del 100% votó aproximadamente la mitad del país, lo mismo en el plebiscito, pero de ese 50 votó más del 54%. ¿Salió electo con esa cifra? Si tú entonces dices, bueno, esa gente votó por un señor de derecha. Mentira, Piñera jamás ha sido de derecha, pero vamos a decirlo para que toda la gente lo entienda. Entonces, ¿por qué esa gente que votó por Piñera y que no quería que le cambiara la constitución, después rebaja su cifra a solo un 20% de rechazo al cambio constitucional? Quiere decir que al menos un 30 y tantos por ciento de esa gente de derecha que votó por Piñera, ahora votó por el cambio constitucional. Bueno, ahí tienes la derecha deconstruida en Chile, que se compró todo el cuento de la izquierda de que esto es por cambio y justicia social y no sé qué, 10.000 cosas, y se tragó este sapo entero y fue a votar por el cambio de la constitución del modelo que ellos mismos habían venido trabajando y defendiendo los últimos 30 y tantos años. Bueno, la deconstrucción opera para la izquierda, la radicaliza y la vuelve deconstruccionista, la saca del mundo metafísico donde haya estado y la pone en la metafísica por allá, y son las vanguardias más peligrosas, debo decir, y a la derecha le pasa exactamente lo mismo. Y cuidado con esto que voy a decir porque no te va a gustar, pero el sector que más ha permeado son los sectores liberales, no los sectores conservadores de derecha. Te hago En Chile, una aclaración, que mucha gente se confunde. El canal se llama Liber Radio por el concepto de libertad, no de sí, libertario. lo entiendo, No, te me digo que parece. muchas veces, incluso muchos, había pasado de que algunos libertarios entran y dicen, pero ¿qué está diciendo si lo que está diciendo no es libertario? Bueno, tranquilo amigo, que la palabra libertad no es, no es No es de patrimonio ustedes. Pero entiendo lo que vos decís. Acá en Uruguay tenemos también una derecha totalmente deconstruida. Tenemos un gobierno de derecha, supuestamente, de coalición de partidos de derecha, y están a todo trapo militando por el género y los cupos y las... sí, es lo mismo de siempre, lo que pasa que, bueno, creo que también la derecha ha sido, como vos decís, se ha enfocado en la parte económica, ha sido perezosa, sobre todo en la parte cultural, no tiene una doctrina bien definida, y obviamente que al ver que perdió popularidad finales de este siglo que pasó, y al entrar a la derecha y ver todos los adeptos que tiene la derecha, perdón, entrar a la izquierda y ver todos los adeptos que tiene, dijeron, bueno, vamos a corrernos un poquito hacia la izquierda a ver si le podemos robar algunos, y es algo totalmente inútil porque la gente que es de izquierda no la saca de la izquierda nunca, porque como te digo, en mi opinión, la izquierda es una religión, no es un movimiento político, como puede ser, no sé, un cuadro, a ver, por más que vos seas yo qué sé, del Barça, por más que vos digas, si me pongo un poquito parecido a los de Madrid, le voy a sacar gente a los del Madrid, no se los Claro. sacás. Porque son cosas que la gente, como vos decís, al tener esto, no sé, forma parte de la identidad de la persona, no sé cómo
definirlo de la mejor manera, pero es algo de que no tenés un pasaje. Sí, el pasaje lo tenés a veces cuando la gente se ve afectada directamente por las consecuencias de haber votado ese tipo de partidos. Llega un momento que dicen no da para más, ¿no? Me estoy muriendo de hambre y teniendo la banderita de Chávez, pero hay mucha gente que se acostumbra a tal punto que se muere de hambre contenta con la banderita de Chávez. Y recordemos además, de acuerdo a lo mismo que te he venido comentando, que la revolución chavista es el modelo antiguo. El modelo actual es mucho más eficiente y avanzado. Van a ir, lo que Chávez hacía, ¿no? De ir caminando y decir expropio, 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 ¿se te acuerda? Bueno, eso es lo último que van a hacer aquí, porque no van a tocar la infraestructura hasta el final. Necesitan que la máquina productiva siga produciendo, ¿ya? Para sentarse con toda la hegemonía en el poder, ¿ya? Por eso van paulatino, pues. Cambio constitucional, meten todos los esquizos dentro, vamos a tener constitución plurinacional, etcétera, etcétera. Limitación de la libertad económica, eso va a venir de todos modos, por ende, el derecho a propiedad restringido, como lo mencionan, derecho a propiedad restringido con criterio social. Ahí está, te lo estoy dando el título. Y luego, al final del proceso, ya te quitan. ¿Ya? Antes no. Entonces cambia completo. La gente, antes, ¿por qué se asustaba a la derecha? Es que le van a expropiar el campo. No, si no se preocupe, se lo van a expropiar igual, pero al final, no al tiro. Entonces, no le dan capacidad de reacción. Y cuando quieran reaccionar, si es que lo llegan a hacer, es demasiado tarde, tienen el proceso encima, está sentado, oleado y sacramentado. Punto. De lo segundo que dijiste, voy a afirmarme ahí para contarte otra cosa que es súper importante. Tú dijiste y lo has dicho 2 o 3 veces una cosa absolutamente cierta. El comunismo, para quienes lo son, termina siendo una religión sin Dios, ¿ya? Donde el propio principio comunista se transforma en la deidad. Esto tiene un antecedente súper importante y voy a comentarte una cosa que muy poca gente sabe, porque ya en la Revolución Rusa había un sustrato de un grupo pequeño, pero de vanguardia, muy importante, que se llamaban los cosmistas rusos, cosmista como cosmos, ¿ya? Los cosmistas rusos fueron el núcleo más oculto dentro del régimen soviético y los más importantes en el plano de dirección ideológica. ¿Qué decían? Tienen autores de 1800 y tantos, son anteriores incluso a Marx. Ellos se llaman cosmistas porque pensaban en el cosmos. ¿Ah? La idea era una especie, eran materialistas, eso, de todos modos, Dios no existe, ¿ya? Como principio fundante, pero decían, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar estas religiones que son alienantes por una religión donde esté la materia puesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el cosmos, puede ser nuestra religión. Fueron ellos los que impulsaron, por ejemplo, la carrera espacial soviética. Fueron los responsables de mandar el Sputnik arriba, a la perrita Laika, a Yuri Gagarin, a Alexis Leonov, los primeros cosmonautas, ¿ya? Cosmonautas, pues, por algo. No se llaman astronautas en la Unión Soviética, por los cosmistas. Y ese sustrato del cosmismo ha venido lentamente emergiendo. Fue muy difícil encontrar la información de esto, pero hoy día tenemos, de alguna manera, a un ideólogo en Rusia que ha retomado elementos del cosmismo ruso, aunque ya sin comunismo, porque para efectos prácticos sirve exactamente lo mismo, que es el ideólogo de Putin. ¿Ya? El ideólogo de Putin, ahora justo que lo estaba mencionando se me va a olvidar el nombre, pero ya me voy a acordar, él toma elementos de comunismo y los pone dentro de la doctrina. Y lo segundo que lo junta con estas líneas de construcción, y también lo mencionaste respecto al tema de las culturas. Bueno, resulta que Occidente, o lo que nosotros entendemos por Occidente, está fundado en metafísica con cristianismo, presente obviamente, aunque sea en versión católica o protestante, no importa, y del punto de vista cultural ha permeado toda Europa y toda América. Eso es un hecho, un dato de la causa. Por lo cual, el enemigo fundante de construcción es la religión, que es el sustrato de Occidente. Por eso el ataque a la iglesia, que en realidad esos son los sectores anarquistas, los deconstruccionistas no hacen eso, lo que hacen es, hablamos ya, hibridar categorías. Entonces ocupan cruces invertidas como lo que hacía Madonna en su momento, ¿te acuerdas? Que salía el Papa Don't Preach, esa famosa canción de los 80 con cruces en el cuello, invertidas pero las besaba. ¿ya? Y la canción dice, papá no me dé sermones, ¿ya? Hablando de sermón en términos religiosos, ¿ya? Bueno, eso es hibridación categorial. No es ni bueno ni es malo. No es el diablo, no es satánico, pero tampoco es divino. Hibrida. Eso hace de construcción. Los que queman iglesias son sectores anarquistas o satanistas, que también son sectores que están operando en el país. De hecho, dentro de las cosas que ha pasado en todo este año que pasó, se han hecho misas negras, literalmente, la plena Plaza Baquedano, donde están esas concentraciones gigantes, en Halloween. Así que están haciendo una, probablemente, ya pasamos la fecha, ¿no?
pero estamos a punto de tener una nueva. ¿Qué pasó? Eh, amigo Alexis dijo algo que a alguien no le gustó y nos Que interrumpieron el video. se interrumpió, sí. Sí, yo dije, bueno, ya nos están saboteando acá la... Son temas un poco densos, ¿no? Retoma, estabas hablando del satanismo en Chile. Sí, te comentaba que dentro de todos los actores que hay, tribu urbana, barras bravas, delincuencia subversiva, o subversión a través del delito, que es lo que es realmente, saqueo de supermercados, etcétera. Tenemos otros actores que son también del mundo antisistémico, ¿ya? Que son estas sectas de carácter satánico, ¿ya? Y esas hicieron, te mencionaba el año pasado en Halloween, una misa negra, literalmente, hasta grabado, con fotos, en plena Plaza Baqueana, la noche de Halloween. ¿Ya? Lo único que les faltó, que lo hacen igual, pero no lo hicieron ahí en público, fue asesinato ritual de animales, pero cuando lo hacen en serio, sí hacen asesinato ritual de animales. Están todavía en este mundo de lo que ya dije, la metafísica, porque frente a la religión, bueno, están los satanistas, ¿no? Frente al cristianismo, están los satánicos. La deconstrucción es peor, va más allá, porque no hay Dios ni diablo. Y si no hay Dios, ni diablo, ni bueno, ni malo, entonces está todo permitido. Y ahí te explica la radicalidad de los sectores de vanguardia asistémicos. Y te voy a mencionar uno de esos sectores en Chile, que está en Argentina, que probablemente va a llegar a Uruguay en algún instante, que está en Brasil, que son los ITS. Yo creo que tú no lo escuchaste nombrar nunca. ITS significa, en la sigla, de un grupo que se originó en México, el 2014. Individualistas tendiendo ese a lo salvaje. Mira el nombre, individualistas tendiendo a lo salvaje. Aquí cuando empezaron a operar, los analistas súper expertos decían, es que son anarquistas. No, no son anarquistas. Primero te lo están diciendo, son individualistas tendiendo a lo salvaje. Caen en otra categoría, ellos son nihilistas. Están más allá del anarquismo, de hecho no se consideran anárquicos. ¿Qué hicieron? Bueno, en México partieron haciendo tentados explosivos y en Chile son los responsables de haber puesto a lo menos ya a la fecha 14 bombas. ¿Ya? Por lo menos 4 de ellas en estaciones del metro. En la primera o la más recordada, una estación importante del metro de Santiago es Escuela Militar. A la salida de los centros comerciales pusieron una bomba, la bomba estalló, le cortó la falange de la mano a una señora, a una trabajadora. Después pusieron otra, un paquete bomba, carta bomba. Son muy seguidores de Luna Bomber. ¿Te acuerdas de este terrorista norteamericano que mandaba cartas por correo? Bueno, hacen lo mismo. Y hacen unas cartas bien, bien especiales, ¿eh? Con un diseño ahí interesante. Se la mandaron a Oscar Landerreche, que era el presidente de Codelco, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, a su casa. Lamentablemente la recibió, estaba con su hija y estaba con una nana, y abrió la carta y le explotó. Por suerte al contrario de donde estaba, entonces le dañó las manos y la niña por suerte estaba atrás y la señora recibió alguna esquina. Le mandaron después una carta al director, al presidente Metro, Alain de Grange, que por suerte ya estaba medio advertido y lo detuvo Carabinero antes que estallara. Pero de todos modos han puesto bombas en paraderos de micro que han estallado, ¿ya? Por suerte no hirieron a nadie en el caso particular, y las últimas fueron en un centro de eventos, en un barrio muy exclusivo, Vitacura, y esto fue para que notes el nivel, ¿ah? Esto fue en abril de este año, si es que no me equivoco, marzo, abril, por ahí. Eh, Pusieron 2 bombas y la segunda era con retardo. Entonces estalló la primera y llegó la policía, el golpe. La segunda estaba prevista para estallar 30 minutos después cuando dieran todos los policías para estallar y por suerte la lograron detonar sin problema antes de eso. ¿Por qué? Porque esos son asistémicos, ya lo dije. ¿Ya? Están en deconstrucción, camino a post-deconstrucción, por eso se llaman tendiendo a los salvajes, todavía no son salvajes. ¿Quién es su enemigo? Todo ser humano civilizado, ese es su enemigo. No le importa matar guaguas, no le importa matar homosexuales, no le importa matar gente de izquierda, de derecha, viejos, niños, rubios, negros, blancos, judíos, palestinos, les da lo mismo. ¿Ya? ITS busca eliminar a todo ser civilizado, individualistas tendiendo a lo salvaje. Esos son sectores de vanguardia asistémica. Entonces, ¿ven la diferencia? El anarquista, de hecho, peleaban entre ellos porque los anarquistas les reprochaban haber puesto una bomba que hirió a una trabajadora. Y ellos le respondían, ¿y nosotros qué? Si nosotros está civilizada esa señora, hay que matarla igual. Así de simple. Es el nivel de radicalidad. La vanguardia del proceso insurreccional está allá, no en los sectores antisistema, que son todavía metafísicos. Wow, la verdad que es
poco perturbador enterarse de todas las distintas clases de porquería que hay en el mundo. Eh, Hubiera estado bueno que en esta conversación hubiéramos mencionado también opositores, ¿no? Todas las organizaciones de gente de bien luchando para sostener el mundo que conocimos antes, pero lamentablemente no sé si los hay. Eh, Creo que algunos que dicen serlo son en realidad simplemente formas de entretener a la gente pensando, haciéndoles pensar de que hay alguien luchando por ellos cuando en realidad simplemente son una pantalla. Con todo lo que te he contado, y yo creo que los telespectadores van a entender lo que les voy a decir después de todo este recorrido que nos hemos dado, es evidente que tú no sacas nada con seguir promoviendo datos y cifras de crecimiento económico y la producción y la industria y el ingreso per cápita y todo eso. No tiene importancia alguna. Entonces, primera cosa que estamos haciendo en el país nosotros es organizar la resistencia al proceso insurreccional. Esa es la primera fase. Igual cuando ellos perdieron, bueno, los que perdimos fuimos nosotros. ¿Qué nos corresponde? Entrar en resistencia. Y la resistencia es como un muro. Entonces acuñamos un eslogan y un símbolo. Patria o caos. Este es el caos insurreccional que va a estar detenido por el muro de la resistencia de la patria. Ahí, y nosotros saludamos así ahora, patria o caos. ¿Ya? Obviamente el caos es la mano izquierda. Y luego, lo segundo es que a partir de esa resistencia que todavía es incipiente, empiezan a verse algunas cosas interesantes, porque se está haciendo un fuerte cuestionamiento, y lo vamos a hacer en nuestros canales patriotas acá en Chile esta semana, lo vamos a empezar a soltar, el fuerte cuestionamiento a la derecha construida que nos llevó a donde estamos hoy día. Esa derecha que, entre otras cosas, traicionó su propio modelo. ¿Ya? Porque cuando tú tienes gente que venía defendiendo el modelo neoliberal, que hizo colusión de empresas, que encareció artificialmente los precios, que hizo abrogación de mercados, ¿ya? Que se repartió la riqueza entre unos pocos, es que traicionaron el modelo de libre mercado. Y son traidores a lo que supuestamente debieron haber defendido. Porque si no hubiese hecho eso, entonces hubiéramos tenido mayor capacidad adquisitiva en toda la gente, y no solamente en unos pocos. Me sigue la lógica. Sí, sí, por supuesto. Digo, Bueno, a ver, acá también la izquierda ha progresado culturalmente porque la derecha se ha dedicado a robar. Solo que bueno, cuando roba a la izquierda, roba con un poco más de elegancia y conciencia de clase. Y cuando roba a la derecha, bueno, es tranquilo, un robo común y corriente. Pero sí, por supuesto. Si la derecha hiciera lo que tiene que hacer, a ver, acá en Uruguay, si bien el presidente, metele 100 comillas, manejó bien el tema de la pandemia, en lo que es su gobierno en sí es lo mismo que han sido todos los demás, para atrás y hay para adelante los que vengan después. Digo, lo se pagan los dedican a lo otros, mismo. ¿Eh? lo pagan los que vienen. Claro, por supuesto, digo, estamos siempre en la misma. A ver, la democracia representativa está destinada a ser así. Por eso en Libertad estamos trabajando en un nuevo sistema de gobierno que soluciona todos estos problemas, que en algún momento vamos a compartir un video bien hecho y bien explicado, porque solución existe. em, Nunca se va a implementar, te lo puedo garantizar, porque cuando vos vas contra las malas costumbres de la gente prefiere sus malas costumbres que hacer Mm. un esfuercito por mejorar. Pero bueno, lo importante es dar la lucha y no dejarse, digo, ¿no? Si te llevan, estar de pie y no durmiendo ni arrodillado. Bueno, si no te rindes nunca, jamás te van a vencer, aunque te maten. ¿Ah? Así que estar en resistencia implica eso. Es una actitud mental, emocional y espiritual sobre todo, de que no te vas a dejar avasallar. Es lo primero que hay que hacer. Y finalmente, solo para cerrar, eh, entonces tenemos que hacer la crítica y la autocrítica de la gente de derecha a los que traicionaron el propio modelo es indispensable y hay que sacarlos de la política. No tienen derecho a estar nunca más en política. Y lo segundo es que queremos articular una red continental de la resistencia patriota en toda América. Entonces, te anticipo que voy a una gira internacional, ahora parto en enero a Paraguay. Uruguay no habíamos tenido contacto, así que aparentemente está un poquito más calmada la cosa en Uruguay, pero Sí, partimos por pero Paraguay. estamos en una buena época como para... en Uruguay, como te digo, Uruguay lo que se... ahora lo distinto que tiene Uruguay a la mayoría de los países no es el gobierno, sino
la cantidad de gente que se ha dado cuenta, por ejemplo, de la farsa internacional que estamos viviendo. En Uruguay Correcto. llevamos 50 muertos, 50 y monedas, en estos, que vamos, 8 meses o lo que sea. 8 meses. Entonces a la gente en Uruguay les llama la atención eso. Eso, Y mucha gente se ha dado cuenta, bueno, ¿por qué cruzando el charco, por ejemplo, hace estragos supuestamente y acá no, ¿no? ¿Dónde están? Acá siempre nos quedamos esperando ver los muertos apilados. Entonces hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta de que algo hay. Los uruguayos no tenemos superpoderes, la garra charrúa solo sirve para el fútbol, no sirve para las enfermedades. Y no le echamos nada al mate como para decir que vamos a aguantar tanto. Entonces, algo está pasando y hay mucha gente que se está dando cuenta de que algo pasa o sea, la gente se empieza a dar cuenta de la diferencia entre la realidad que nos quieren imponer y la realidad que es. Es exactamente. algo útil, Súper, me parece. súper importante y además, claro, ahí tú diste el nivel más alto, porque estas insurrecciones locales que vienen básicamente definidas por las estrategias del triángulo insurreccional del continente, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahora se ampliaron Argentina y ahora ya tienen Bolivia, ¿ya? Entonces ya se está armando una cosa más grande. A eso y sobre eso viene el problema del globalismo y el problema del nuevo orden mundial y lo que está en disputa en este mismo instante ahí, yo tengo la televisión encendida acá en Estados Unidos con la elección de Trump. Entonces se trata de una pelea global, ¿ya? Y por eso te estaba contando que vamos a hacer esta gira a Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Vamos a andar como más de un mes y medio afuera dando charla y contando un poco lo que ha pasado en el país para articular esta red continental de resistencia a la Si insurrección no lo en todos tienen los países. planeado, sería muy bueno que vayan a Puerto Rico, porque hay Sí, mucha gente en Puerto Rico. Me sorprende la cantidad de gente de izquierda arrepentida que hay en Puerto Rico, de que me parece algo útil y, para que acá. además lo usaron como laboratorio. Entonces tiene esa cosa en particular, pero Puerto Rico ha hecho una pelea muy fuerte y tiene mucha gente muy avanzada en términos de análisis de procesos. Bueno, Jonathan, yo creo que ahí tienes Sí, sí, un sí. No, poco no, podríamos de seguir análisis. horas, pero la verdad que ya vamos una hora y siento que también vos tendrás tus cosas que hacer y la verdad que te agradezco muchísimo por tu análisis y espero que no sea la única vez que hablemos porque quedaron muchos temas ahí en el tintero y a veces, bueno, yo carezco de la forma de comunicar el mensaje que lo puedes comunicar vos. Eh, si bien me informo mucho y estoy al tanto de muchísimas cosas, a la hora de expresarlo, les recuerdo a todos que soy un constructor, no soy un politólogo, no, ni nada por el estilo, pero es una realidad que creo que está a la vista de cualquiera que quiera verla. Otro de Así los es, mensajes que nosotros tratamos siempre de dar es no saquémonos la costumbre de que eso es muy complicado de entender, dejáselo eso para los que saben. Vivimos en la era de la información, entonces si hoy en día no aprovechamos el acceso que tenemos a ella para, bueno, filtrar la información correcta y poder entender las cosas que pasan, entonces, bueno, no sé en qué otra época vamos a hacerlo, ¿no? Porque no lo vas a hacer nunca, nunca, jamás. Muchísimas nunca. gracias, Alexis, Te quiero por agradecer, tu Jonathan, y mensaje. simplemente hacerte notar que invito con mucho gusto a todos los patriotas de Uruguay a visitar RCT Chile. Está el logo ahí atrás. Si ustedes buscan RCT Chile en YouTube, le aparece el canal. ¿Y qué estamos haciendo y para qué Perdón. queremos hacer esta red? Es justamente para lo que tú dijiste, porque como hemos venido estudiando tanto tiempo el proceso y tenemos muchos analistas en el país que hemos formado ya, queremos enseñarle a todo el continente esto que hemos venido estudiando tanto rato y por ende tú te fijaste que hablamos de cosas súper complejas, pero de manera sumamente sencilla, lo más sencilla posible, para que todo el mundo pudiera por lo menos entender lo fundamental, ¿no? Y para eso del canal, yo los invito a todos a visitar RCT, ahí tenemos documentales, videos, entrevistas de análisis politológico, pero con este lenguaje. Un lenguaje que todos pueden entender para entender qué. Lo más importante, pues, tú no puedes combatir lo que no entiendes, lo que no conoces. Tenemos que conocer qué nos está pasando. Así que, Jonathan, muchísimas gracias. Terminamos entonces, muchas gracias, Alexis, la transmisión por Facebook.